Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar las funciones contar, contar sí conjunto, y vamos a ver la mejor utilidad de estas funciones en los trabajos que se les puedan presentar. Bien, empezamos entonces. Tenemos en pantalla lo que serían las sintaxis o formatos de cada una de las funciones que vamos a tratar en este video. Tenemos la función contar, que técnicamente dice que cuenta la cantidad de números, así lo podría decir, la cantidad de números que existen en un rango de celdas. Cuenta la cantidad de valores que hay en un rango de celdas. Quiero hacer notar que esta función solamente cuenta en el rango que tú definas entre los paréntesis, cuenta todas las celdas que contengan solamente números. Veamos el ejemplo, ¿sí? Aquí dice, cantidad de personal registrado. Acá nosotros tenemos datos ya sea de nombre, sexo, edad y cargo. Y yo quiero saber cuántos personales han sido registrados, es decir, cuántas personas hay. Entonces, como voy a utilizar la función contar, tengo que buscar un campo donde contenga números. Porque si no, si yo utilizo el campo nombres, me va a salir 0, como lo vas a ver en este caso. Mira, me ubico entonces en la celda donde voy a resolver la función, pongo igual contar, te da la definición, abres el paréntesis y te dice valor 1, valor 2. Eso significa que tú tienes que seleccionar el rango de celdas. Ya te dije, si yo selecciono las celdas donde hay puro texto, en este caso nombres, cierro paréntesis, al presionar enter me va a salir 0. La razón muy sencilla, porque la función contar, como te dije, cuenta en el rango de celdas todas aquellas que contienen números. Y como no hay ningún número, simplemente aparece 0. Y el mejor ejemplo es, mira, si yo de repente en vez de Francisco pongo 23, 23, presiono Enter, automáticamente cambia a 1. Significa que hay, con la función contar, hay un dato numérico en este rango de celdas. ¿Correcto? Entonces, ese es el trabajo de la función contar y la diferencia, ¿no? Entonces, tienes que tú darte cuenta que solamente la función contar devolverá el resultado que tú esperas siempre y cuando el rango de celdas que tú envías contiene números. Entonces significa que tendríamos, para este caso, para la función contar, basarnos en una celda o en un rango de celdas que contengan números, como es el caso de edad. Entonces he modificado, le digo igual contar, abro paréntesis y selecciono todas las edades, puesto que son números. Cierro paréntesis, presiono Enter y me sale 9, puesto que son 9 registrados. 2, 4, 6, 8, 9. Si a este rango de celdas donde he obtenido el resultado, de repente cambio la edad de 28, le pongo hola, un texto, ya no van a ser 9, sino van a ser 8. Eso significa que en este rango de celdas hay 8 valores numéricos y otro dato que no es número. ¿Sí? Que no es número. ¿Perfecto? Eso, por favor, téngalo en cuenta en cuanto solamente a la función contar. Bien, tenemos ahí entonces la función contar en la primera forma. Quiero aclararte que también existe una función contará o contara. ¿Sí? A diferencia de contar, ambos devuelven el mismo valor siempre y cuando cumplan con sus características. En el caso de contar estamos diciendo que solamente cuenta las celdas que contienen números, mientras que el caso de contará, lo voy a hacer aquí aparte, igual contará. Esta función dice que devuelve la cantidad de celdas que están llenas, que tienen datos, que tienen información. Es decir, no importa si tiene números y si tiene texto, igual están llenas, entonces devuelve la cantidad. Voy a utilizar los nombres, si te das cuenta. Selecciono y me sale 9. ¿Sí? Eso significa que está coincidiendo con esto, ¿verdad? Acá trabajé con números y acá estoy trabajando con los nombres. Me devuelve 9 porque es la misma cantidad que hay. Si yo aquí modifico a Francisco y le pongo 34, sigue devolviendo 9, porque la celda está llena. Lo que hace esta función es contar todas las celdas que tienen información. Pero ¿qué pasa si no pongo ni un dato? Si lo borro, recién varía. ¿Te das cuenta? Recién varía. Porque hay una celda. En ese rango de celdas hay una celda vacía. No tiene ni número y tampoco tiene texto. Por lo tanto, no la considera y por lo tanto el resultado va a ser 8.
Entonces, he ahí la diferencia entre contará o contara y la función contar que estamos viendo en este video. Bien, a continuación trabajamos la función contar sí. Esta función contar sí dice que devuelve de un rango que tú envíes la cantidad, cuenta, en todo caso cuenta en un rango que tú envíes de acuerdo al criterio que tú plantees. En el ejemplo me dice cantidad de personal por sexo, es decir, yo quiero saber en mi tablita, yo quiero saber prácticamente cuántos son hombres y cuántos son mujeres. ¿Ya? Entonces para ello voy a utilizar la función igual contar sí. Contar.sí, abro paréntesis, y me pide, como verás, primeramente el rango. ¿Dónde voy a contar? En el campo sexo. ¿Sí? Punto y coma. Ahora te pide el criterio es la condición. Toda condición o pregunta que tú vayas a hacer, utilizando operadores relacionales, etcétera, tienen que estar entre comillas. Entonces abro comillas, ¿y qué le voy a decir? Que busque en este caso M de masculino. Entonces pongo la M, cierro comillas y cierro paréntesis. Nótese que no está en mayúscula, no va a distinguir, igual lo va a considerar. Presiono Enter y me dice que son 5 varones los que existen en esta lista. ¿Cuántas M's hay? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, similar caso será para el caso de, valga la redundancia, de mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Puedo ganar tiempo, selecciono el rango, selecciono la fórmula aquí en la barra de fórmulas, copio, escape, vengo a la celda donde quiero y vuelvo a pegar la fórmula. Solamente cambiaría, en vez de M, F. Lo voy a poner en mayúscula para que veas. F, presiono Enter y son 4. 5 y 4, 9. Coincide con la cantidad. ¿Listo? Y finalmente tenemos la función contar sí conjunto. Mientras que contar sí solamente es en base a un solo criterio, es decir, solamente aquí con esta función puede ser una pregunta. Con el sí conjunto puedes hacer tú hasta 2 o 3 o 4 preguntas. Es decir, cuando haya más preguntas que hacer. ¿Listo? Entonces, por este ejemplo dice, ¿cuántas mujeres son asistentes? Es decir, de todo el personal, ¿cuántas de las mujeres de femeninos tienen el cargo de asistente? A ojo de buen cubero tenemos que acá es femenino y es asistente. Acá es femenino y es asistente. Acá es masculino y es asistente. Entonces este no debe considerar, por lo tanto debe devolverme 2 la función. Pero para esto hay que hacer 2 condiciones. Primero verificar que sea de sexo femenino y luego verificar que sea del cargo asistente. ¿Sí? Son 2 condiciones. Aquí hacíamos solamente una, ¿no? Entonces vamos a ver. Igual, contar.sí, abro paréntesis, contar.sí, punto conjunto. Doble clic, abrimos paréntesis, el rango para el criterio 1. Bueno, entonces mujeres, entonces hablamos de sexo. Seleccionamos el rango de sexo, punto y coma, y entre comillas ponemos la F. ¿Sí? Punto y coma. ¿Qué más me pide? Que sean del área o cargo asistente. Entonces ahora seleccionamos los cargos, ¿ves? Es otro rango criterio. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio para eso? Que sean asistentes. Entonces escribo entre comillas pongo asistente, mayúscula o minúscula, no hay problema. Cerramos las comillas, cerramos los paréntesis y presionamos Enter. ¿Sí? Me dice que son 2, ya hicimos el previo análisis porque la tabla era pequeña, hicimos el análisis y dijimos que eran 2. Aquí está. ¿Sí? Ahí está, femenino, y el otro es por aquí, ¿no? Leslie, femenino. ¿Ok? Cumplido entonces. Eso es básicamente el trabajo de las funciones tanto contar sí y contar sí conjunto. Bien, hay algunas prácticas, algunos ejercicios que posteriormente tú vas a conocerlos y vas a manejarlos mejor. ¿Sí? Vuelvo con otro video con la función sumar sí conjunto y posteriormente promedio sí conjunto. ¿Ok? Nos vemos.